que hay una comunicación recíproca, porque digamos, yo estoy escuchando a los demás. Hola, yo soy Fer. Yo soy Vale. Yo soy Andre. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Aprendizaje a tu nivel. Y como les veníamos diciendo, vamos a hablarles de 3 estilos de aprendizaje. Yo les voy a hablar un poquitito sobre el aprendizaje, el visual. Acá tenemos el visual, ¿verdad? El ojito, para que más o menos nos vayamos familiarizando y teniendo una idea de lo que vamos a hablar. Este tipo de aprendizaje es una representación mental que, como su palabra lo dice, ¿verdad? Va a entrarnos a través de la vista y sobre todo los recursos visuales, qué sé yo, qué láminas, qué videos, qué fotografías, todo eso que nos facilite entender mejor el contexto, el concepto, la materia que nos están dando en ese momento. Ocurre cuando uno tiene imágenes, por decirlo así, y relacionarlas con una idea o un concepto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, chiquillas, pero por ejemplo, cuando yo estoy escuchando a un profesor exponer, digamos en el caso de la universidad, que nos está planteando un tema, hay palabras, ¿verdad? Claves que yo las empiezo a relacionar. Cuando estábamos en la presencialidad, qué sé yo, la profe decía, bueno chicos, hoy vamos a hablar sobre el pragmatismo, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces lo que nos decía Mafe, el pragmatismo es esa filosofía que es aprendiendo haciendo. Entonces yo lo que voy a decirles, yo necesito plantearlo o plasmarlo en algo. Entonces yo empiezo como a buscar objetos de lo que ella está hablando o viendo algún gesto inclusive que ella hace cuando me está explicando, y más adelante cuando yo estoy estudiando para un examen, para una exposición, yo me acuerdo que la profe hizo ese gesto y yo ya sé de qué está hablando. E inclusive va uno por el pasillo y la profe está dando otro curso en otra, ¿verdad? Otro grupo que no es el mío, y yo vi el gesto y dije, la profe está hablando de pragmatismo. Un ejemplo, ¿verdad? Porque tendemos a ser muy visuales. Se nos es más fácil con imágenes, con videos, e inclusive yo misma en clase lo he expuesto, como decía Vale ahora, lo importante de uno como estudiante, reconocer qué estilo de aprendizaje es el que más se adecua a uno, porque si ustedes quieren que yo entienda súper bien, pónganme en un video. Así sea una canción, así sea inclusive hasta para un tema para niños, yo tengo que ver un video y a mí se me queda toda la información, pero así, ¿verdad? Esto nos ayuda a, a tener una mejor idea, o inclusive cuando estoy en un examen yo cierro mis ojos y yo digo, en aquel video que vi en tal minuto, porque hasta eso recuerdo, decía esto. Entonces ya yo me acuerdo y puedo plantearlo. Entonces es importante tener en cuenta eso. Inclusive los chicos, los adultos, los adolescentes, que se les facilita un montón estudiar a través de mapas conceptuales, son casi que 100% visuales. Bueno, 100% no, ¿verdad? Su estilo de aprendizaje predominante va a ser el visual, porque tienen esa facilidad para recordar ideas y plantearlas, ¿verdad? También se dice que son los que tienen la memoria visual o memoria fotográfica, ¿verdad? Que popularmente le decimos nosotros. También, no sé si ustedes se acuerdan, antes cuando no existían los celulares, ¿verdad? Cuando eran los teléfonos fijos, el montón de números para un número de teléfono de la casa, que eran 7, 8 dígitos, no recuerdo muy bien. ¿Qué hacía yo? Yo venía, antes existían los teléfonos de disco, ¿verdad? Que usted le daba la vueltita y ya hasta que otra vez y así. O los de los botoncitos. Entonces yo me acuerdo perfectamente, inclusive yo el número de mi abuelita me lo aprendí así. Yo cerraba los ojos y yo recordaba en el orden en que yo iba marcando el número. Y hasta la fecha, digamos,
qué sé yo, no tengo mi celular a mano como para ver el número, porque hasta eso, ¿verdad? O sea, ahora el teléfono te guarda todo, entonces usted ni siquiera tiene que... Entonces, si yo estoy en otro teléfono y no me recuerdo, yo hago esto, yo cierro los ojos y me devuelvo a ese momento y visualizo como yo lo marcaba. Y ahí está el aprendizaje, o sea, fue 100% visual, tengo esa memoria. Yo ando de paseo y yo tengo que ir viendo todo así, ¿verdad? Más si es la primera vez y yo vuelvo 3 años después a pie, en bus, lo que sea, y yo le llego al lugar porque recuerdo ciertas cosas. Inclusive me ha pasado que he ido a lugares en donde tal vez ya no existe, ¿verdad? Una fachada que había en ese momento, pero reconozco algo. Y yo digo, mira, ya no está y aquí está. Exacto. Entonces, sí. Estos más o menos son algunos, ¿qué les puedo decir? Como señales, ¿verdad? De una persona que tiene un estilo de aprendizaje visual más predominante. Ahora más adelante les vamos a ir explicando qué quiere decir esto. Recordar que los que tienen desarrollado más este estilo de aprendizaje, ¿verdad? La manera más fácil para que ellos aprendan es a través de videos. Son esos que usted ve ahora metidos en internet buscando información y en vez de leerse un libro, ponen un video así, pero son cuestión de segundos y ya te pueden hablar del tema como si nada. Entonces, esta es una manera muy eficaz para ellos porque los hace sentirse cómodos y al sentirse cómodos les da seguridad y el aprendizaje va a ser mucho más fluido y mucho más práctico para ellos en el caso del estilo de aprendizaje visual. Así es. También tenemos el estilo auditivo, ¿verdad? Acá toda la información que reciba la persona estudiante va a ser a través del oído. Estas personas tienden a recordar de manera que, por ejemplo, resulta que la célula tiene esto y aquello, ¿verdad? Entonces, mientras que va leyendo, él va dando una explicación oral en voz alta y entonces va rememorando, ¿verdad? Dándole una y otra vez a eso que está leyendo, ¿verdad? Entonces, también estas personas se les hace un poco más fácil aprender sobre música o sobre los idiomas. Tal vez de repente se les hace fácil aprender el idioma inglés, la pronunciación, tal vez por medio de una canción o tal vez por medio de una película. Para ellos va a ser un poco más sencillo aprenderla y obviamente por medio de la música también, ¿verdad? Si de repente tiene ese oído un poco más sensible, más activo, va a poder reconocer una nota de repente, ¿verdad? O una canción, tal vez con solo escuchar la introducción de la canción, ok, ya sé que es esa canción, ¿verdad? Entonces, para estas personas es súper bueno aprender de manera que ellos se encuentren en debates, se encuentren en charlas, tal vez hablando sobre algún tema con otras personas. ¿Por qué? Porque hay una comunicación recíproca, porque digamos, yo estoy escuchando a los demás, a las demás personas con las que estoy hablando, pero ellas también me están escuchando a mí, ¿verdad? Entonces esas formas de aprender para las personas auditivas son geniales. Y también, bueno, para algunas personas que se graban, ¿verdad? Ya sea que se graben ellos mismos o que estén en su clase y esté grabando todo lo que el docente está diciendo. Yo hacía esto anteriormente y me servía bastante. Yo llegaba y grababa las clases, después llegaba a mi casa ya con más calma y escuchaba, entonces de repente lo escribía y yo también lo repetía. Entonces yo siento que también funciona mucho como recordar en qué tono tal vez el docente o la persona que estaba hablando lo dijo, si utilizó la voz un poco más grave o la voz un poco más aguda. Todas esas cosas la persona auditiva las va a percibir de manera diferente, ¿verdad? De manera tal vez más significativa. Y suelen tener obviamente una memoria auditiva súper desarrollada. Hay personas que tal vez podemos estar aquí y afuera yo estoy escuchando lo que está pasando, aunque esté lejos, ¿verdad? Pero yo estoy escuchando lo que está pasando. O de repente estoy concentrada en alguna cosa, estoy leyendo y escucho algo y entonces ya tal vez me saca de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Yo recuerdo que
vi un video hace algún tiempo de un docente, creo que era de inglés, que él enseñaba a sus estudiantes los verbos por medio de una canción, ¿verdad? Porque si bien es cierto, los verbos en inglés son súper variados, ¿verdad? Hay que conjugarlos, hay que manejarlos muy bien. Y él hizo esta canción y todos sus estudiantes, bueno, la mayoría se lo aprendieron súper bien, ¿verdad? Y entonces se hizo súper bonito porque ya esa canción que se creó, muchas otras personas lo implementaron. Entonces fue una herramienta muy buena, ¿verdad? También yo recuerdo que cuando estaba más pequeña, tal vez de repente por el colegio, si yo me sentaba a estudiar, o sea, tenía que haber silencio total, porque si no ¿verdad? Me desconcentraba y así, o estudiar o hacer trabajos. Ahora no, digamos, ahora ya en la universidad yo puedo sentarme y poner música full, ¿verdad? Con audífonos y estudiar o repasar algún tema que me tengo que aprender de repente o así. Entonces, puede cambiar. Yo siento que puede evolucionar. Como les decía al principio, mucho tiene que ver el carácter, la personalidad de la persona estudiante, el entorno en el que se encuentre. Si no estoy mal, Andre fue la que comentó que todo cambia, ¿verdad? Y el momento en el que esa persona esté aprendiendo, los recursos que tenga en ese momento, puede que su estilo de aprendizaje en ese momento predomine más que otro, ¿verdad? O en ese momento pueda estar utilizando ambos también. En el caso de las personas con el estilo de aprendizaje kinestésico, a ellos les gusta procesar la información de una manera más sensorial, con movimientos, les gusta que los involucren en actividades que sean bien dinámicas. Tal vez esos sentidos que más están desarrollados en ellos es el gusto, el olfato, el tacto, ¿verdad? De pronto recibiendo una clase les llegó un olor a café, entonces en algún momento cuando estén en otro lado y les llegó el olor al café, inmediatamente se les viene a la mente esa información que les dieron en el momento. Además, el proceso de aprendizaje de ellos es un poquito más lento, pero retiene más la información. Esa información perdura por mucho más tiempo. Entonces, por ejemplo, sucede que cuando uno aprende a andar en bicicleta, en mi caso, yo aprendí a andar en bicicleta muy chiquitita, que esa es la parte kinestésica, ¿verdad? Hay quienes solamente les basta oír, ver la información, pero una persona kinestésica, por ejemplo, necesita aprender a andar en bicicleta, necesita sentir la bicicleta, ok, qué son los pedales, la manivela, cómo funciona. Entonces, en mi caso yo aprendí chiquitita, tengo años de no tocar una bicicleta y hace poco, este año de hecho, fui al parque con mi mamá, con mi hermana, con mi primo y mi primo llevó una bicicleta, es enorme la bicicleta. Y yo sentía como esas ganas de montarme en la bicicleta y yo, ay Dios mío, ¿qué hago? Porque me da miedo caerme, yo, ay, si no me acuerdo. Pero me monté en la bicicleta y lo logré, anduve, yo, ay mira, sí me acuerdo. Porque es algo que uno hace y no importa cuánto tiempo pase, esa información queda ahí. Entonces eso es como muy importante. Entonces, para entender un poco más esa parte kinestésica, hay personas que, por ejemplo, a la hora de hacer una receta necesitan leer la información y con eso bastó. O hay quienes necesitan que le cuenten la receta y con eso ya está. Pero una persona kinestésica, por ejemplo, necesita que hacer la receta. Necesita los ingredientes, sentir lo que está haciendo, ok, esta es la contextura, así es como tiene que quedar y eso ya les quedó ahí. Entonces, esa es la manera de aprendizaje de una persona kinestésica. De hecho, hace poco me pasó que mi abuela hizo un arroz con leche, me quedó buenísimo. Y ella me estaba contando la receta, pero digamos, si ella solo me la decía, a mí se me va a olvidar. Entonces yo lo primero que hice fue, ok, no, dígame de una vez la receta, voy a grabarla, espérese, yo no me devuelvo así. Entonces puse a grabar la receta y ahí me quedó, pero digamos, yo personalmente sí siento que tengo que hacerla, porque solo ahí, entonces, ya para que me quede ya así al 100, necesito hacerla, ponerla en práctica, porque si no, ahí yo siento que no aprendí nada, ¿verdad? Sí. Entonces, pero esos ya son los estilos de aprendizaje de cada quien. Chicas, y una pregunta que tal vez nos hemos hecho, o digamos los que nos están viendo se pueden ir planteando conforme nos van escuchando, es si nuestro estilo de aprendizaje o de comunicarnos es fijo a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Pues no es fijo. Déjenme decirles que no es fijo. Esto va a ver mucho
o va a depender mucho de las circunstancias, de la genética, circunstancias personales, educativas y hasta profesionales que nos van a ir moldeando ese estilo de aprendizaje o otro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo no sé, por ejemplo, lo vemos en un bebé, ¿verdad? Si desde pequeñitos estimulamos a un bebé por videos, por imágenes, ¿verdad? Por fotografías, este bebé conforme va creciendo, el estilo de aprendizaje que va a ir predominando en él va a ser el visual, ¿verdad? Porque es lo que le estamos desarrollando, es lo que le estamos... Lo que está a la mano en ese Ajá. momento. Entonces, conforme él vaya creciendo, su estilo de aprendizaje va a ser muy visual. No quiere decir que no tenga los otros, pero es el que se está estimulando, esa es la palabra, se está estimulando en ese momento. ¿Qué pasa con este chico o este bebé que va creciendo? Llega a la universidad y no sé, decidió estudiar leyes por decir algo, o se metió a trabajar y resulta ser que se hizo abogado, o resulta ser que es periodista, por el medio en el que se está desenvolviendo, que va a escuchar entrevistas, que va a estar en reuniones, que va a estar escuchando más radio, noticias, charlas. Entonces, ¿qué pasa? El estilo de aprendizaje visual con el que él creció empieza como a disminuir porque se está desarrollando en él el auditivo, ¿ok? Entonces, ya el visual, que era el que predominaba en su infancia, empieza a disminuir y empieza a predominar el auditivo. ¿Por qué? Porque es el que se está estimulando en ese momento. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que estos estilos de aprendizaje va a depender mucho del estímulo que se le dé. Mucho va a depender del contexto, mucho va a depender hasta de mi estado anímico. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo decir, bueno, por ejemplo, Vale ahorita que nos acaba de decir que ella cree que con el ejemplo que hizo es kinestésica. Digamos que Vale es kinestésica, pero resulta que hoy no anda con muchas ganas de aprender haciendo, ¿verdad? Ella necesita tal vez hoy simplemente ver o escuchar. Entonces, el estilo de aprendizaje que hoy Vale va a necesitar no va a ser el kinestésico, sino va a necesitar de un video, porque no se siente tan bien como para hacer, pero sí puede tal vez ver ese video y retener esa información y aprender a través de eso. Entonces, dependiendo del contexto, también así se va a ir desarrollando los otros estilos de aprendizaje. Les vuelvo a repetir, no es de que solo tenemos uno, o sea, podemos tener los tres, pero el que va a ir predominando en ese momento, ese es el que puedo decir, en este momento yo considero, creo que soy visual. Pero, como dice Vale, más adelante vamos a ir viendo si estoy en lo correcto o tal vez en este momento, yo siempre he creído que soy visual, pero en este momento por, no sé, por la universidad, por mis hijas, por todo eso, tal vez se me ha ido desarrollando más el auditivo, ¿verdad? Entonces, ya el que predominaba, según mi criterio, en mí empieza a disminuir porque estoy desarrollando y estoy estimulando otro. Entonces, puede variar, como les digo, dependiendo del contexto, dependiendo de su estado de ánimo también y dependiendo mucho del estímulo que usted le dé a los otros estilos de aprendizaje. Así es, bueno, a lo largo de este mes vamos a seguir hablando sobre los estilos de aprendizaje. Hay mucho por aprender, hay mucho por conocer, y yo considero que saber la forma en la que aprendemos es esencial, ¿verdad? O sea, empezar correctamente, es como el ciclo de la vida, ¿verdad? No vas a empezar a comer primero antes de nacer, no, tienes que llevar un proceso. Y yo pienso que antes de cualquier cosa que queramos hacer con la persona estudiante, primero debemos conocer, pues obviamente su personalidad, sus gustos, y obviamente su estilo de aprendizaje, ¿verdad? Porque tal vez yo le estoy imponiendo solamente un estilo de aprendizaje y probablemente ese no sea la forma en la que esa persona aprende. Entonces, bueno, a lo largo de este mes vamos a seguir viendo, vamos a llevar a la práctica todo lo que estamos viendo. De verdad esperamos que este video sea útil, que puedan aprender sobre estos estilos.
Ahí les vamos a estar compartiendo por medio de nuestras páginas de Instagram, de Facebook, material para que ustedes vayan a verlo. De repente mi vecina me está pidiendo un consejo porque necesita enseñarle al hijo, no sé, la forma de aprender números y le está costando. Entonces, esta es una herramienta excelente para que pueda iniciar, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo cuál es ese estilo predominante o dos estilos fuertes, ¿verdad? Pueda enseñarle y sea un poquito tal vez más sencillo, ¿verdad? Mejor llevadero, como decía Andre. Es esencial que la persona estudiante esté cómoda, ¿verdad? Si yo no estoy cómoda, probablemente no va a fluir nada, probablemente no nos va a ir bien, más bien va a ser un proceso tedioso, frustrante, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos. Recuerden que aquí vamos a estar, ¿verdad? Para todas las mensajes, comentarios, sugerencias que nos quieran hacer de algún tema, ¿verdad? Estamos súper anuentes, estamos aquí para lo que necesiten. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Recuerden que pueden activar la campanita, darle me gusta, compartir, suscribirse. Cada viernes estamos subiendo videos, ¿verdad? Y en la semana estamos subiendo contenido a la página de Instagram y de Facebook. No olviden, sobre todo, súper importante, seguir cuidándonos, ¿verdad? Nosotros mismos y a los que más queremos también, ¿verdad? Y muchas gracias por vernos, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que nos han mostrado en este tiempo, de verdad que estamos muy, muy agradecidas y muy contentas, y nos vemos en un próximo video. Esto fue Aprendizaje a tu nivel. ¡Chao!